Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video vamos a ver las diferencias entre Lightroom y Lightroom Classic. Son dos aplicaciones distintas que nos ofrece Adobe. Y bueno, esto causa un poquito de confusión porque dependiendo el plan que elijamos, pues podemos instalar las dos aplicaciones, podemos trabajar con las dos aplicaciones. Entonces, pues precisamente este video es para aclarar cuándo usar una o cuándo usar la otra. Vamos a empezar por llamarles correctamente a cada una de estas aplicaciones. Y bueno, aquí como podemos ver en el sistema operativo cuando instalamos, bueno, pues este Lightroom Classic es el que siempre ha existido y vemos esta carpeta, vemos que la aplicación se llama así tal cual, Adobe Lightroom Classic, que para simplificarlo vamos a decir que es el Lightroom viejo. Y este otro que también Adobe lo llama Lightroom nuevo, aquí también vemos que es Lightroom CC y también adentro de esta carpeta vemos que simplemente es Adobe Lightroom. Entonces ya sea Lightroom nuevo o Lightroom CC, pues estamos hablando de la misma aplicación. Para simplificar este video simplemente vamos a decir Lightroom y Lightroom Classic. Vamos a hablar de los distintos planes que nos ofrece Adobe y es importante que sepas las diferencias para que escojas el plan adecuado de acuerdo a tus necesidades. Si vas a trabajar principalmente en la nube por medio de un iPad, por ejemplo, o un dispositivo móvil, bueno, pues te conviene un plan en donde solamente tengas Lightroom. Y por el contrario, si piensas trabajar en una computadora de escritorio o en una laptop en donde tienes un almacenamiento interno o vas a trabajar con un disco duro externo, entonces te recomiendo más la versión de Lightroom Classic. Y aquí vemos dos planes, ambos de $9.99 al mes. Uno de ellos es Lightroom con 1 tera de almacenamiento y este plan pues obviamente es para trabajar principalmente en la nube. Y aquí tenemos este otro plan fotográfico que nos incluye Lightroom, Lightroom Classic y Photoshop, también por un precio de $9.99 al mes. Bueno, pues además de las dos distintas versiones de Lightroom que podemos instalar en una misma computadora, existe una tercera aplicación que podemos instalar ya sea en una tableta o en este caso en un iPad o en un teléfono móvil o en cualquier dispositivo iOS o Android. Entonces, bueno, pues a esta tercera aplicación, para que se diferencie un poquito más, le vamos a llamar Lightroom Móvil. Entonces, vamos a ver esta comparativa en donde vemos Lightroom Classic, Lightroom y Lightroom Móvil. Aquí está primeramente los sistemas operativos en donde podemos instalarlo. Después vemos el almacenamiento, que aquí es importante destacar que solamente en Lightroom Classic nosotros tenemos el total control de nuestros archivos, de nuestro almacenamiento y respaldo de los mismos. Si trabajamos en Lightroom o en Lightroom Móvil, el almacenamiento es en la nube, entonces en ese caso no tenemos que preocuparnos nosotros por almacenamiento o por respaldo. Aquí viene una cosa que es importante mencionar: si vamos a trabajar con archivos RAW en Lightroom Classic, no podemos almacenar este archivo RAW en la nube. Ya lo habíamos visto que el almacenamiento pues es responsabilidad de nosotros. Si trabajamos en Lightroom o en Lightroom Móvil, ahí sí tenemos la opción de descargar las fotografías y automáticamente Lightroom se va a encargar de almacenar el archivo RAW y de hacer el respaldo de todos los archivos en la nube. Otra diferencia es que en Lightroom Classic es ilimitado el número de catálogos que podemos utilizar. A muchos fotógrafos les gusta utilizar un catálogo por cada proyecto. Entonces, bueno, podemos utilizar un número ilimitado de catálogos, aunque solamente un catálogo se va a poder sincronizar con Lightroom o con Lightroom Móvil. En el caso de Lightroom Móvil o Lightroom, solamente podemos trabajar con un solo catálogo y dependiendo del plan que hayamos elegido, pues bueno, el espacio, el almacenamiento va a estar limitado ya sea a 20 gigas o a 1 terabyte. Y bueno, aquí en el estudio utilizamos el plan fotográfico de 20 gigas, es decir, tenemos acceso a Lightroom, Lightroom Classic y Photoshop. Entonces la aplicación que más utilizo es Lightroom Classic en mi computadora de escritorio.
La segunda aplicación que más utilizo es Lightroom móvil en mi iPad. También en el celular, pero un poquito más en el iPad, porque se me hace súper cómodo ver fotografías y seleccionar fotografías en el iPad. Y bueno, pues debo de confesar que esto lo hago cuando estoy un poco cansado, que prefiero sentarme en un sillón o estar acostado en la cama revisando y seleccionando fotografías. Entonces en esos casos utilizo Lightroom móvil. Entonces, bueno, fotografías que tengo en mi catálogo de mi computadora, hago una colección. Esta colección la sincronizo con Lightroom móvil. Entonces voy al iPad, ahí me va a aparecer esta colección. Entonces es muy cómodo hacerlo desde el iPad porque vamos con nuestro dedo desplazándonos de una fotografía a otra. Y si hacemos un swipe hacia arriba de un lado, podemos asignar estrellas y del otro lado poder poner banderas o marcar la foto como rechazada. Entonces pues esto es algo que es súper práctico y súper cómodo de hacer. Se lo recomiendo 100%. En lo personal no me encanta editar en el iPad. Quizás sea porque, bueno, no tengo el lápiz, que quizá con el lápiz pueda ser un poquito más interesante. Sí lo he hecho alguna vez, sobre todo cuando estoy seleccionando las fotografías que veo alguna interesante. Bueno, pues empiezo a hacer algunos ajustes básicos o, por ejemplo, la hago en blanco y negro o en sepia, en fin, algunos ajustes básicos. Pero la verdad es que la edición prefiero hacerlo desde la computadora de escritorio. Y otro uso muy interesante que le podemos dar a Lightroom móvil es sobre todo cuando viajamos y sobre todo cuando tenemos buena conexión a internet. Podemos utilizar nuestra tableta o nuestro teléfono celular para subir las fotografías a la nube. Entonces, pues bueno, si estamos tomando fotografías, esta es una tarjeta de memoria que incluso puedo tomar o tomo fotografías en formato RAW con mi cámara, se guardan en esta tarjeta de memoria y aquí tengo un adaptador para la tarjeta de memoria y para conectarla ya sea al iPad o al teléfono móvil. Entonces, con la aplicación de Lightroom móvil puedo importar las fotografías a Lightroom. Puedo almacenarlas de manera local en el iPad, pero lo que me parece más interesante, y por eso decía, sobre todo cuando tenemos buena conexión a internet, descargamos las fotografías a Lightroom móvil y automáticamente, o bueno, se están subiendo a la nube. Entonces, si tengo otra computadora de escritorio con la aplicación de Lightroom, pues bueno, cuando abra la aplicación se van a no descargar, pero voy a ver esas fotografías. Entonces yo puedo estar, no sé, en Puerto Vallarta trabajando, tomando fotografías, y alguien aquí en mi estudio puede tener la computadora y conforme las fotos se van subiendo, o bueno, al día siguiente de que las fotos se subieron, llega la persona a trabajar, enciende su computadora, abre la aplicación de Lightroom y automáticamente se van a visualizar las fotos que subí bueno, hace unos minutos o el día anterior, y la persona puede trabajar, editar esas fotografías, y todos esos cambios que haga la persona pues yo los voy a estar viendo prácticamente en tiempo real desde mi iPad o teléfono móvil. Y bueno, vamos a ver algunas diferencias que encontramos en Lightroom Classic que no encontramos en Lightroom. Primeramente está la máscara de rango cuando estamos editando fotografías que queremos utilizar el pincel, el filtro degradado o el filtro radial. No tenemos acceso a máscaras de rango. Tampoco tenemos acceso a mezclar fotografías, ya sea en HDR o para hacer panoramas. O sea, sí lo podemos hacer desde la versión de escritorio, pero no podemos hacerlo desde la versión de Lightroom móvil. Tampoco tenemos acceso a la opción o el panel de revelado rápido. A veces tienes 20 o 30 fotografías tomadas con las mismas condiciones de luz. Selecciono esas 20 o 30 fotos y les aplico un revelado, o sea, les aplico los mismos ajustes, y esto es súper práctico y súper rápido para editar rápidamente muchas fotografías.
Tampoco tenemos presets para exportar. Aquí en el estudio tenemos grabados varias, por ejemplo, para exportar fotos a Facebook o para hacer entregas de fotos a 6 megapíxeles, 12 megapíxeles, 18 megapíxeles. Incluso utilizamos mucho para archivar las fotografías en RAW. Exportamos a versión DNG Lossy, DNG sin compresión, en fin. Entonces todo eso pues viene muy limitado en la versión de Lightroom. Y finalmente en Lightroom Classic tenemos muchísimas maneras de filtrar nuestras fotografías. Puede ser por la cámara, el lente, la velocidad, el diafragma, el ISO. Es decir, tenemos muchas opciones para filtrar nuestras fotografías. Y en Lightroom solamente tenemos, me parece que solamente podemos filtrar por cámara y alguna opción más. Y finalmente, bueno, pues en Lightroom Classic tenemos los módulos de mapa, libros, proyección, imprimir y web. Y bueno, aunque no se utilizan tanto estas opciones, la verdad es que ocasionalmente, bueno, yo sí utilizo el módulo de libros ocasionalmente. Entonces en Lightroom hay algunas opciones similares que para compartir fotografías, que bueno, eso podría sustituir de alguna manera el módulo de galerías web. Entonces pues bueno, hay opciones ahí similares, pero específicamente el módulo de libros no lo encontramos más que en la versión de Lightroom Classic. Y bueno, antes de terminar este video me gustaría hacer hincapié en que tengan mucho cuidado con sus fotografías. Si van a trabajar en Lightroom Classic, bueno, pues guarden sus fotografías en un disco duro y respalden ese disco duro. Si van a trabajar con Lightroom o con Lightroom móvil, bueno, pues sus fotos van a estar almacenadas en la nube, pero no van a estar almacenadas en ningún otro lugar. Es decir, si tú desde tu iPad borras accidentalmente o intencionalmente fotografías, pues las vas a perder para siempre. Si estás trabajando con Lightroom en una computadora de escritorio y borras fotografías intencionalmente o accidentalmente, pues van a desaparecer de tu iPad, de tu teléfono, desaparecen de la nube y desaparecen de todos los dispositivos. Entonces, por ahí viene una opción tanto en el iPad como en la computadora de almacenar una copia de tus fotografías. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, es muy bueno tener todo almacenado en la nube, pero si lo borramos, pues lo podemos perder para siempre. Entonces yo sí te recomiendo tener un respaldo de tus fotografías en un disco duro que puedas tener guardado, escondido, bajo llave, qué sé yo. Y bueno, pues con esto terminamos este video. Espero que no haya sido muy confuso. Al contrario, espero haber resuelto muchas dudas. Más adelante grabaré un video sobre cómo utilizar Lightroom en una computadora de escritorio. Ya tengo un curso completo de más de 4 horas de cómo utilizar Lightroom Classic en tu computadora. Entonces, bueno, pues les voy a dejar el link para que vean ese curso completo si es que no lo han visto. Entonces, pues nada, yo me despido. Muchas gracias por verme y nos vemos la próxima. Bye.